Listo, ya iniciamos con la grabación. Ahora les voy a compartir la pantalla. Listo, ¿me confirman porfa si están viendo ahí mi presentación? Sí, profe, sí se ve. Listo, Paula, gracias. Entonces hoy vamos a hablar para complementar toda esta cuestión de la teoría de la corriente alterna. Vamos a tratar el tema de los transformadores. Sabemos que pues, los transformadores precisamente funcionan con corriente alterna. Entonces vamos a ver cómo es el funcionamiento básico, el funcionamiento, el concepto pues primitivo, el concepto más elemental, porque pues esto de los transformadores es un tema bastante extenso y pues sería imposible que nosotros lo tratáramos en 2 horas que tenemos acá, en hora y media. Entonces vamos a tratar de mirar más o menos cómo es su funcionamiento y más o menos cómo es que es la conexión de un transformador trifásico. Entonces, los transformadores eléctricos son dispositivos esenciales en la transmisión de energía. Permiten cambiar los niveles de tensión para que la electricidad pueda viajar de manera eficiente. Un dato interesante es que el primer transformador práctico fue desarrollado por Michael Faraday en 1831, sentando las bases para la electrificación moderna que conocemos. Entonces, ya en repetidas ocasiones hemos mirado el tema em, de cómo fue que Tesla implementó sus generadores y sus transformadores para el tema de la transmisión. Entonces es importante que nosotros entendamos que el transformador, su función más importante, su función más conocida es la de elevar y la de disminuir eh, la tensión. Entonces ya vamos a ver cómo es que funciona esto más o menos. Entonces acá tenemos el primer transformador moderno práctico construido por William Stanley. Entonces, bueno, Faraday construyó el primero, pero el que ya se empezó a comercializar fue este, de William Stanley, 1885. Acá hacen una pequeña aclaración, nos dice que el núcleo está elaborado con hojas individuales de metal, es decir, por láminas. Entonces acá lo que nosotros tenemos es simplemente este modelo que vemos acá. Entonces tenemos dos bobinas, vean, una bobina acá al lado izquierdo y una bobina al lado derecho. Entonces, para que el transformador funcione, obligatoriamente la señal de entrada tiene que ser una señal que cambie en el tiempo. En este caso es una señal sinusoidal. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Pues el principio de inducción de Faraday. Cuando una corriente empieza a circular por la primera bobina, por esa bobina, por ese enrollado de alambre, pues se va a generar un campo magnético. ¿Ve? Entonces tenemos ya a estas alturas del curso, ya tenemos que tener claro qué es el campo magnético, no confundirlo con el campo eléctrico. Entonces el campo magnético es producido por el flujo de una corriente eléctrica, es decir, por el por el paso de electrones a través de un conductor. Entonces, acá como ese flujo es variable, vean, ustedes observan ahí, ¿qué es lo que lo hace variable? Que en un momento él circula hacia la derecha, vea, como nos muestra acá la flechita, y en otro momento circula hacia la izquierda. Cuando circula hacia la derecha, vea, en la parte positiva, vea, en la cresta de esta señal. Si estamos viendo, vea, acá en esta parte, ahí se ve, la corriente circula hacia la derecha. Y en la parte de abajo, cuando la bolita está roja va en la parte de abajo, ¿qué quiere decir? Que la corriente va en el otro sentido. Entonces, esa variación en el campo de la corriente va a generar que el campo magnético, pues también sea variable en el tiempo. Al ser el campo magnético variable en el tiempo, pues se va a inducir una tensión acá en la bobina adyacente. Esa bobina también va a compartir el mismo núcleo con la primera bobina. Entonces, lo que ustedes están viendo acá en gris es el núcleo. ¿De qué está hecho el núcleo? El núcleo está hecho de un material ferromagnético, es decir, que su permeabilidad es buena para conducir ¿qué? Para conducir el flujo magnético. Habíamos dicho que
la permeabilidad es análogo a la resistividad. Entonces acá vean, la flecha roja nos está mostrando la corriente. Este cable tiene una resistividad. ¿Qué pasa a través del cable? Corriente eléctrica, es decir, electrones. ¿Qué está pasando acá a través del núcleo? Un flujo magnético, unas líneas de campo que fluyen de manera óptima, precisamente por eso, porque el material es ferromagnético. Entonces acá, a la entrada tenemos una señal sinusoidal con una tensión determinada y acá vamos a tener una tensión diferente, o más alta o más baja. ¿De qué va a depender? Del número de vueltas que yo le vaya a dar acá. Entonces, si le doy menos vueltas, la tensión va a ser menor. Si le doy más vueltas, se va a elevar la tensión. Algo que tenemos que tener acá presente es que la potencia no cambia. Asumiendo que el transformador es un transformador ideal, que no tiene pérdidas, toda la potencia que yo estoy inyectando acá en el primario se tiene que ver reflejada acá en el secundario. Lo único que va a cambiar es el valor de la tensión y por consiguiente pues también el valor de la corriente, haciendo pues caso a la ley de Watt. Sabemos que la ley de Watt es tensión por corriente, entonces si la tensión varía, obviamente la corriente también va a variar, siempre y cuando mantengamos constante la potencia. Entonces acá nos mostraban que el transformador está construido por unas hojas individuales, es decir, no es un material macizo. ¿Por qué no es macizo? Ya vamos a ver por qué. ¿Alguna pregunta de esta animación, de este GIF? Creo que es bastante claro esa imagen, ¿sí? Sí, profe, Sí, señor. ¿O gracias. alguien tiene alguna observación? Listo, vamos mirando ahí cómo es que... Una cuestión, pero ahí las Señor, flechas parece que se devolvieran, pero no se devuelven, sino que le dan la vuelta por detrás al núcleo. ¿su merced se refiere a cuál? No, a las flechas rojas, que llegan a una y se devuelven, pero no se están devolviendo, le están dando la vuelta a ese núcleo, a ese bobinado. Sí, claro, o sea, acá lo hacen en cámara lenta, pero la No, pero corriente parece que se obviamente devolvieran, pero en realidad lo que hacen es darle la vuelta. hace ambas cosas, porque acá esto está en cámara lenta, porque esto en 60 ciclos por segundo, obviamente la flecha roja alcanza a dar la vuelta hasta acá. Acá como está en cámara lenta, pareciera que no alcanzara a dar la vuelta, pero sí la da toda. Le alcanza a dar toda la vuelta a la espira. Sino que la circulación de la tensión, de la corriente, perdón, como estamos hablando de corriente alterna, entonces en un sentido, en un momento va en un sentido y en el otro momento cambia de sentido. Entonces en el cable nosotros, ¿cómo podríamos observar ese cambio? Como si fuera una vibración de los electrones, como si estuvieran vibrando, mientras que en la corriente directa ellos solamente van en un sentido. Entonces no existe tal vibración, sino siempre siguen la misma dirección. Entonces acá es como si el electrón estuviera haciendo este movimiento, estuviera vibrando. ¿Qué tan rápido? Depende de la frecuencia de la fuente. En este caso, estamos suponiendo que es de 50 o de 60 Hz, que son los valores más utilizados. Listo, vamos a mirar entonces qué tipos de transformadores existen. Entonces ya nosotros habíamos hablado que la potencia del transformador nosotros no la medimos en vatios, sino en voltiamperios o kVA. Entonces acá tenemos de diferentes potencias. Este por ejemplo es de 15 kVA, este es de 150 kVA. Estos pequeñitos son del orden de los voltiamperios, que son los que utilizamos en los elementos por ejemplo, en un cargador del celular, en el cargador de un instrumento musical. Em, entonces son los que utilizamos ahí en la parte doméstica. Son Estos los que pues hace ya unos son años, Señor. los que hace unos años
cuando la tensión era aquí a 150, le ponían uno de los televisores. Sí, señor. Sí, pues todavía pues ya son más pequeños, pero sí, el cargador antes era más grande. El transformador ya venía interno en el televisor, que era pues de otra tecnología, ¿no? Ya no era el plasma ni el LED. El plasma fue como una transición entre el CRT y el LED, la tecnología LED. Entonces los televisores traían estos transformadores internamente. No, pero yo recuerdo cuando yo tengo unos cuantos años más que usted, era cuando los televisores eran de tubos y uno le tocaba comprar un transformador para poder conectar el televisor, cuando la tensión de línea era de 150 voltios. O Entonces sea, uno tocaba le, conectarle un transformador aparte. el transformador aparte, sí señor. Ok, me toca revisar esa parte porque la verdad no me acuerdo de Ah, eso, yo cómo hice venía eso. hace 40 años, yo ni había nacido. Ok, listo, sí. Los televisores. Em, pero sí, o sea, pero es el mismo principio de funcionamiento. Lo que está haciendo es bajando la tensión, ¿cierto? Entonces acá vea, tenemos también un transformador del orden ya no de los kVA, sino de los MVA. Son los utilizados tanto para aumentar como para disminuir la tensión en las etapas de distribución, en las etapas de transmisión. Entonces, como les decía al principio de la presentación, todo esto es pues una ciencia, todo esto es, cada quien pues se especializa en varias cosas. Hay gente que especialista en el tema de la alta tensión, en el tema de las subestaciones, em, y el cálculo de los transformadores, el cálculo de acá del aceite, la parte mecánica, de la parte acá de la superficie, del clima, todo esto, pues eh, conlleva muchas cosas, ¿no? No solamente en la parte técnica, sino también en la parte de las normas. Entonces hoy, como estamos revisando el tema de los transformadores, pues no nos vamos a detener tanto en esa parte para no desviarnos tanto. Listo, entonces acá tenemos un transformador y tenemos nuevamente acá las dos bobinas, vea. Entonces tenemos la bobina de entrada o la bobina del primario y la bobina del secundario. Entonces la bobina del primario nosotros la vamos a entender es por donde viene la energía. Entonces puede ser de dos maneras. Puede ser que el transformador vaya a disminuir la tensión o la vaya a aumentar. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que cuando nos dicen que primario es por donde estamos recibiendo la potencia, por donde se está recibiendo la energía. Entonces acá lo que está sucediendo es que llega la tensión y sale por acá por el otro lado, bien sea aumentada o disminuida. Tenemos que tener también en cuenta que esto es un circuito eléctricamente aislado, es decir, nunca hay contacto eléctrico, lo que hay es un contacto magnético. Por eso es que a estos circuitos nosotros los llamamos circuitos magnéticos, precisamente por eso, porque lo que los está uniendo a esta bobina con la secundaria no es la parte eléctrica, sino la parte magnética, es decir, el flujo magnético que está recorriendo a través del núcleo. Ya vamos a ver por qué es que viene laminado acá porque no es macizo, sino que viene en láminas. Entonces dice, un transformador ideal es un dispositivo sin pérdidas, que tiene un devanado de entrada y un devanado de salida, lo que estábamos hablando ahí. Las relaciones entre el voltaje de entrada y el de salida y entre la corriente de entrada y la de salida se describen en dos sencillas ecuaciones. Ya vamos a ver las ecuaciones. Entonces acá nos muestra eh, cómo es la relación de transformación y pues es una relación muy sencilla. ¿Ve? Entonces tenemos la tensión del primario y la tensión del secundario. Eso va a ser igual a ¿qué? Al número de vueltas del primario sobre el número de vueltas del secundario y eso es lo que nosotros vamos a llamar la relación de transformación. Entonces, si nosotros queremos aumentar la tensión, ¿qué debemos hacer? En el secundario, darle muchas vueltas, dar muchas vueltas. Si queremos disminuir la tensión, pues hacemos lo contrario, ponemos poquitas vueltas. ¿Sí? ¿Eso es más o menos claro? Sí, señor. Listo. Entonces, quiero que por un momento
tengamos en mente antes de seguir con esto, tengamos en mente la ecuación de Watt, la ley de Watt. La ley de Watt que dice. Entonces sí, ya no la tenemos que saber de memoria. Como la Potencia ley de igual a Ohm. tensión por intensidad. Listo, entonces la potencia es igual a la tensión por la corriente. Entonces, como la potencia de entrada es la misma potencia de salida, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio mental. Si yo acá tengo en la entrada 11.400 voltios, vamos a suponer, y quiero disminuirla a 440 voltios, ¿qué tengo que hacer? ¿Poner más espiras o poner menos espiras? Menos vueltas. Menos vueltas en el secundario, ¿cierto? ¿Todos estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe. señor. Listo. Siguiente ejercicio mental. Si acá el calibre del cable es de una dimensión, como venía con una tensión de 11.400 voltios, es un calibre menor, comparado con el calibre, no vamos a decir números, pero vamos a imaginar que uno es más de un calibre mayor que el otro. Entonces, la pregunta es, ¿el calibre de 11.400 voltios tiene que ser mayor o tiene que ser menor comparado con los 440 voltios que va a recibir este? Mayor, profe, tiene que ser mayor. Menor, no, menor porque en el secundario es menor la tensión, pero es mayor la corriente. Y el calibre depende de la corriente, no de la tensión. Sí, sí, señor, es correcto. Entonces, ¿debería ser mayor o menor? Mayor. Secundario mayor. El calibre debería ser mayor, ¿sí? ¿Para todos es claro eso? Sí, ¿O señor. hay Sí, alguien que señor. tiene todavía alguna duda con ese concepto? Porque como la potencia es la misma, la potencia es la misma. Profe, qué pena, hombre, que me enredé un poquitico en la explicación que dio el compañero. Listo, entonces no sé si alguien quiera explicarlo. Porque Ya Alfonso nos dio una buena explicación. el calibre depende de la corriente, o sea, de los amperios que pasa. Entonces, en el otro van 11.000 voltios, pero la corriente es mínima. En cambio, en el otro son 440 voltios, mucho menor la tensión, pero los amperios se multiplican para que la relación potencia-corriente, voltiamperios de un lado sea igual a la del otro. Entonces, si en el otro disminuye la tensión, la corriente aumenta y el calibre depende de la corriente y no de la tensión. Sí, ni más ni menos. Alguien que lo pueda decir en otras palabras. Alfredo. Sí, en otras palabras, si tenemos un voltaje de entrada alto, el calibre del cable es delgado y la potencia a la entrada debe ser igual a la potencia de la salida. Sí, señor. Si vamos a bajar el voltaje, entonces en la potencia de salida sabemos que la potencia es igual, el voltaje es menor, entonces la intensidad sube. Y si la intensidad sube, entonces debe corresponder, el cable el alambre tiene que corresponder al calibre de la intensidad que aguanta, ¿no? En este caso. Entonces, A la corriente, para que quiere decir que el calibre es mayor. Exactamente. el amperaje, para que la gente entienda. Okay. Sí. O sea, la corriente es los amperios. Entonces, el amperaje en el secundario es mayor. Okay. Amperaje no es un término técnico, pero la gente le entiende mejor el término amperaje que corriente, porque asocian esos Exactamente, dos sí. términos. Sí, o sea, en el lenguaje común siempre hablamos de amperaje, pero lo que dice ahí Alfonso es verdad. Es una palabra que no se debería utilizar. Lo mismo que la intensidad, ¿no? Porque también sería confuso o sería ambiguo
Si nosotros hablamos intensidad, puede ser intensidad de campo, intensidad de flujo, intensidad de corriente. Entonces, si vamos a decir intensidad, tenemos que aclarar que es de corriente, intensidad de corriente, porque también existe la densidad de corriente. Entonces, mejor decir corriente y listo, para no enredar. Y La corriente. tensión es voltaje. Voltaje es tensión también. Tensión es Mejor voltaje y hablar de corriente tensión es que amperaje. de voltaje. Ok, compañero, muchas gracias por la explicación. Sí, algo más que añadir. Acá en Sí, este momento esperamos que todos los compañeros estemos entendiendo, ¿no? otra manera sencilla también de comprender es entre más corriente, más calibre. Entre menos corriente, menos calibre. O sea, más delgadito. Entonces, acá podemos hacer el análisis del por qué se utiliza una tensión alta para transportar la energía a largas distancias. Porque a largas distancias la corriente va a ser menor. Al ser menor la corriente, pues tenemos un calibre de cable más pequeño que va a ser más económico y no se va a calentar tanto. Si lo quisiéramos transportar la misma distancia con un calibre alto, con una corriente alta, perdón, el calibre tendría que ser mayor y el calentamiento del cable sería mayor por el efecto Joule. Y las torres de energía necesitarían ser gigantescas. También por el Para tema soportar el de, peso del cable. exacto, por el tema de la tensión mecánica, también deberían ser más grandes porque pues esos cables serían más pesados y tendría que haber más resistencia mecánica. Listo, más o menos entendido cómo es el funcionamiento del transformador. Vamos a analizar ahora el tema de las pérdidas. Entonces acá nos decía que el transformador ideal no tiene pérdidas. Como no es ideal, como estamos en un ambiente donde existe la fricción, donde existen los materiales, entonces vamos a mirar cuáles son los tipos de pérdidas. Acá simplemente es el transformador ideal. Acá nosotros no estamos modelando, no estamos teniendo en cuenta las pérdidas, sino solamente el funcionamiento del transformador. Entonces acá vea, este puntico acá es importante porque quiere decir que por donde entra el punto acá, por donde entra la corriente, en la bobina secundaria se va a ver reflejada también por este lado, como positivo y positivo. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta también este puntico, que entendamos más o menos cómo es que está funcionando. Entonces si la corriente entra acá por el punto, va a salir en el secundario precisamente por el otro punto, ¿ve? Entonces tenemos acá positivo y acá tenemos positivo. Está entrando la energía y acá está saliendo. ¿Sí, Alfredo? Profe, tener en cuenta que no es corriente directa, sino alterna, para que Sí, claro. comprendan los compañeros, que el positivo, o sea, la fase positiva y la fase negativa está abajo. Pues la fase positiva es la primera que entra, ¿no? Sí, claro, el transformador no funcionaría con corriente directa, no tendría sentido, ¿no? Porque si usted le conecta con una fuente de tensión directa, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar acá en esta bobina? No funciona. Pues simplemente el campo magnético quedaría ahí, pero no variaría en el tiempo, sino queda estático. Es un campo magnético estático. Y para que haya inducción, tiene que haber, ya hemos hablado muchas veces, tienen que haber 3 ingredientes, que son las bobinas, el campo magnético y la variación en el tiempo, ¿no? El movimiento. ¿Quién genera ese movimiento? Pues el cambio del flujo magnético acá. Listo, entonces este sería el modelo del transformador ideal. Vamos a ver cómo es el modelo del transformador real. Entonces dice, las pérdidas que ocurren en los transformadores reales deben tenerse en cuenta para obtener un modelo exacto del comportamiento de un transformador. Los principales aspectos que se deben considerar en la construcción de un modelo son los siguientes. Entonces tenemos pérdidas en el cobre. Entonces lo que estábamos hablando acá. Pérdidas en el cobre se refiere a las pérdidas que hay en el conductor. Entonces acá tenemos la relación que es I cuadrado por R, que sería el efecto Joule, las pérdidas por calentamiento. Entonces dice, las pérdidas en el cobre son causadas por el calentamiento resistivo, vea, en los devanados del primario y secundario. Son proporcionales al cuadrado de la corriente de los devanados. Entonces por eso siempre nos ha interesado que la corriente sea pequeña,
porque vea, acá está matemáticamente elevado al cuadrado. Entonces acá estamos viendo, vea, que es diferente los diámetros de cada bobina. Entonces acá en esta imagen es como la más clarita para entender cómo es que funciona un transformador. Vea, todo el flujo magnético está transitando por el núcleo del transformador. Vea. Eso es el recorrido que está haciendo el campo magnético. Otra pérdida son las pérdidas por corrientes parásitas. Entonces, las pérdidas por corrientes parásitas son provocadas por el calentamiento resistivo en el núcleo del transformador. Son proporcionales al cuadrado del voltaje aplicado al transformador. Entonces, acá vemos por qué los transformadores los hacen con láminas y no lo hacen macizos. Entonces, acá en el caso de que el núcleo del transformador fuera macizo, a través de él pues va recorriendo un campo magnético, vea, que es este que estamos viendo acá, la flecha verde es el campo magnético. Haga de cuenta que está haciendo toda esta trayectoria. Me devuelvo acá. Entonces, vea, este es un corte transversal del núcleo, vea, este es el núcleo. Y acá hicimos un pequeño corte. Entonces, todo ese campo magnético está haciendo esta circulación. Devolviéndonos acá un segundo. El campo magnético, que es la flecha verde, está haciendo esto. Hicimos un pequeño zoom, hicimos un pequeño corte para mirar qué es lo que está sucediendo. Bueno, entonces hicimos ahí el corte. El campo magnético sigue su trayectoria. ¿Y qué pasa cuando un campo magnético variable atraviesa una superficie? Que en este caso es un material ferromagnético, pues va a inducir, por la ley de inducción de Faraday, va a inducir una corriente no solamente en el bobinado adyacente, sino dentro del núcleo. ¿Vea? Se están generando unas corrientes. ¿Esta corriente es deseada? Obviamente no, a nadie le interesa que haya esa corriente. Sin embargo, pues existe. ¿Qué pasa con esa corriente? Pues es una pérdida de energía, porque esa corriente está transitando por el núcleo. Esa corriente lo que está haciendo es calentar el núcleo. ¿Y qué pasa cuando las cosas se calientan? Pues hay una pérdida de energía por una pérdida de energía térmica. Entonces, para solucionar ese problema, para disminuirlo, no para erradicarlo totalmente, pero sí para disminuirlo, a alguien se le ocurrió pues hacer poner estas láminas. Entonces la pusieron ya no macizo, sino lo pusieron laminado. Entonces ya la corriente, esta corriente que se llama corriente parásita, que se llama corriente de Foucault o corriente de Eddy, disminuye significativamente y ya el núcleo no se va a calentar tanto. Sería como un radiador, térmicamente. No, señor, no, porque el radiador funciona diferente. Es un sistema mecánico que necesita usted de una circulación de agua y de una No, pero refrigeración con por aire. una analogía, no que sea un radiador en sí, sino una banda de refrigeración que le baja la temperatura, ya una especie de refrigeración, no que sea estrictamente un radiador, sino que haría el mismo efecto, analógicamente, de un radiador, que es bajarle la temperatura. Sí, entonces acá entonces la corriente disminuiría el calor que está provocando precisamente esa corriente. Entonces por eso es que es laminado. Cuando usted pasa por el lado de una subestación o por el lado de un poste que tiene un transformador por ahí de unos 75 kVA, usted escucha una vibración, que eso está como zumbando. ¿Qué es lo que zumba ahí? Esto es lo que hace ese ruido. Ese movimiento de estas placas. ¿Más o menos entendido las corrientes parásitas en el núcleo? Sí, profe. Listo, sigamos entonces acá. Entonces, vea, acá vemos cómo es que están laminados. Son como lainas, ¿no, profe? Sí, señor, son láminas, vea. Esto es lo que uno haría en el laboratorio, coger el transformador y desbaratarlo a ver qué es lo que tiene por dentro. Si alguien tiene algún televisor viejo en la casa,
Lo puede tapar, le saca el transformador y desbarata el transformador y va a encontrar que viene de esta forma, con estas láminas. Sí lo he hecho. ¿Alguien más se ha tomado la tarea de hacerlo? Cuando uno lo Sí, desarma, señor. queda embobinado. Ajá. ¿De dañar el televisor? No, profe, pero sí he visto los transformadores pequeñitos así. Sí, listo. No vayas a dañar el televisor que tienes allá colgado a la pared, ¿no? Eso ya no traen eso. No, yo no creo que tengan eso, profe. No, ya no lo traen. Eso por Eso eso eran te decía como que decían vulgarmente los naigones, los grandes. sí, porque ese era otro principio de funcionamiento. Eso se llaman los Sí. CRT, los de tubos de rayos catódicos. Lo blanco y negro. Exactamente. Y de color No, pero también. yo tengo a color. Sí, eso, yo tengo los de color y todavía funcionan. ¿Para qué? Pero todavía funcionan. Y Esos Sí, tienen donde se aguantan más más. acerca potencia uno y eso todavía. está la pantalla caliente, ¿no? Pero esos No, sí, aguantan que- más que los otros. Sí he hecho el experimento, pero no he dañado el televisor. Listo, entonces si tienen la oportunidad de destapar un transformador, pues para que noten cómo es que está construido. Listo, vamos a mirar ahora la pérdida por histéresis. Entonces, las pérdidas por histéresis están asociadas con la reubicación de los dominios magnéticos en el núcleo durante cada semiciclo, con una función compleja y no lineal del voltaje aplicado al transformador. No sé si hayan escuchado alguna vez este término de histéresis. Negativo, profe. No, profe, realmente no. Listo, entonces la histéresis la vamos a entender como la propiedad física que tiene algún elemento que cuando yo le aplico una tensión, él ya no se vuelve a comportar igual. Entonces, lo que pasa en el núcleo del transformador es que cuando ya empieza a circular el flujo magnético, al interior de él se reacomodan los monopolos magnéticos y ya si yo quiero volver a dejarlos como estaban, no quedan igual. Entonces acá en esta imagen lo podemos entender de una mejor manera. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Acá imaginamos estas flechitas. Ellas nos están mostrando, es como un modelo de los monopolos que tienen los materiales, que en este caso estamos hablando de un material ferromagnético. Entonces los átomos, que no es el átomo en sí, sino son como las moléculas, ellas se orientan de cierta manera cuando a través del núcleo pues pasa el flujo magnético. Entonces acá están todas direcciones, acá vea, hay unas que están para arriba, otras que están para la izquierda, otras que están hacia abajo, en diagonal. Este puntico quiere decir que está saliendo de la pantalla, o sea, viene en dirección hacia usted. Y la X está queriendo decir que va hacia adentro, o sea, va hacia la pantalla. Entonces usted imagínese un material, este material. Entonces, si usted tuviera la posibilidad de mirarlo microscópicamente, lo que observaría es esto, en un segmento de ese material. Entonces, los monopolos ordenados aleatoriamente. Una vez que empiece a circular el flujo magnético, ¿qué va a pasar con esos monopolos? Vea, se van a ordenar. Si lo vemos ahí claro, ellos se ordenan. ¿En qué sentido? En el sentido hacia donde va el flujo magnético. ¿Sí? Más o menos. Volviendo acá al Sí, material. profe. Acá Y- está y circulando eso- el campo magnético. Y esto simplemente es, obviamente no es imposible que nosotros veamos con un microscópico, pero estos son modelos que se hacen y que pues ya están comprobados. Entonces, lo que pasa es que se reordenan en sentido del campo magnético. Entonces, acá vemos la curva de la histéresis. La histéresis va a depender del flujo magnético, va a depender del material y va a depender también acá del sentido en el que están ordenados. Entonces vamos a suponer que en un momento está acá desordenado, en este punto. Está totalmente, nunca ha sido utilizado ese núcleo. Entonces yo le empiezo a subir el flujo magnético, la fuerza electromotriz,
y él va cambiando, vea, a medida que va creciendo el campo magnético. Llega un momento que así yo le siga aplicando más campo, pues ¿qué va a pasar? Esto ya no puede ordenarse más, ya queda totalmente ordenado. Así usted siga subiéndole el campo, vea. Entonces sigue subiendo el campo. Usted quita el campo. Entonces cuando quita el campo, él empieza a disminuir. Pero como disminuye, ya no se devuelve por el mismo lado, o sea, no se devuelve como estaba, sino se devuelve por otro lado, vea. Cuando llega a cero el campo, la fuerza electromotriz, vea, él no queda como estaba al principio. O sea, ya le puso el campo acá, quedaron ordenadas. Usted le quita el campo y ellas no van a volver a quedar como estaban. Eso es lo que nosotros llamamos la histéresis. La propiedad que tiene el material para que una vez que usted le haya aplicado el campo y se lo quite, no vuelve a estar como estaba. No vuelve a quedar como estaba. Entonces, una vez que usted trate de dejarlo como estaba, pues alguien diría, no, pues le cambio el sentido al campo, que ya no vaya hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Entonces es lo que tratan de hacer acá, ver. Entonces, cuando él empieza hacia la izquierda, hace este movimiento. Entonces usted le aplica, le aplica, le aplica, le aplica, y llega un momento en que ya quedó ordenado todo hacia la izquierda. Todas estas flechas ya quedaron hacia la izquierda. Imagínense las acá en este punto. Otra vez usted quiere volverlo a tratar de dejar como estaba. Entonces le invierte otra vez la polaridad, empieza a subir, a subir, a subir, y cuando llega acá a cero, usted observa que nunca llega a ser como estaba, vea, a quedar como estaba. Acá en el punto original es esta imagen de acá. Una vez que usted ya le puso el campo magnético, ese núcleo nunca vuelve a quedar como estaba. Y esta es la curva que nosotros llamamos la curva de la histéresis, que es del núcleo del transformador. ¿Más o menos claro? Una pregunta. Señor. Un transformador, generalmente uno lo utiliza para reducir la tensión, ¿no? Pero en los portátiles que mostraba usted, pero si usted le cambia el sentido, eleva, en vez de reducir, eleva la tensión. Entonces, en ese caso, si usted invierte el transformador, las flechas que están ordenadas cambian de sentido en ese momento. Sí, señor. Pues es que eso es lo que el transformador lo está haciendo constantemente. Porque como la corriente cambia el sentido. Es lo que pasaba, como yo le decía hace años, cuando era a 150 la tensión y todas las vainas importadas eran de 110, le tocaba utilizar transformadores. Pero ya había aparatos que estaban hechos a 150. Entonces, cuando redujeron la tensión a 120, 110, le tocaba uno, para las cuestiones que estaban a 150 normal, le tocaba uno invertir el transformador para conectarlo y que le subiera a 150 para poder utilizar esos aparatos. Imagínese, tocaba de tener ahí presupuesto para el transformador. Los de 120 los conectaba uno, era directo, le quitaba el transformador y lo conectaba directo. Pero los que ya están a 150, utilizados 150, que antes uno los conectaba directamente, le tocaba uno coger el transformador, invertirlo y conectarlo para poder seguir utilizando los aparatos que están a 150. Sí, señor. Listo. Entonces, idealmente, ¿cuál sería la curva de magnetización de un transformador ideal? Pues la que estamos viendo acá, que fuera lineal, que llegara acá y se devolviera juiciosa acá y que no hubieran estas pérdidas ahí, que no hubiera esa acumulación de energía. Entonces, ¿de qué va a depender del tema de la histéresis? Va a depender de la aplicación. Entonces, si ustedes se acuerdan, los discos magnéticos, los computadores de torre utilizaban este principio de funcionamiento, ¿verdad? Entonces, esto sería lo ideal para un transformador, que no se almacene absolutamente nada de energía. En un disco duro, usted sí necesita almacenar energía para almacenar la información. ¿Sí se acuerdan del disco duro magnético? Ese que hacía ruido ahí en la CPU, que Sí, llamábamos profe. CPU a toda la caja.
Esto era lo que estaba sucediendo ahí en el disco. Así es como se almacena la energía, la información con energía magnética. Listo, entonces acá tenemos el modelo del transformador, que ya no es el transformador, perdón, es este, el transformador real. Entonces, lo que ustedes están viendo acá, en esta parte, son las pérdidas por el efecto Joule, es decir, por el calentamiento del cobre, del embobinado. Y lo que estamos viendo acá, en paralelo, que es la pérdida en el núcleo. Lo que estábamos hablando, de la histéresis y de las corrientes parásitas, la suma de ambas, es la que estamos viendo acá. Entonces, como ustedes pueden ver, esto es un modelo, esto es lo que uno hace en los ejercicios para encontrar la tensión de entrada, la tensión de salida, teniendo en cuenta acá las pérdidas del transformador. Entonces, nosotros para hallar esas pérdidas, lo que hacemos son dos pruebas, una que se llama prueba de cortocircuito y una que se llama prueba de circuito abierto. Entonces, como nosotros ya sabemos conectar el batímetro, eso ya lo vimos la clase pasada, la sesión pasada, simplemente pues conectamos el batímetro acá en el primario y miramos y ponemos el secundario en cortocircuito. Hacemos acá un cortocircuito para mirar cuál es la corriente que está pasando por acá. Y para hallar las pérdidas en el núcleo, pues simplemente dejamos acá el circuito abierto y hacemos el mismo ejercicio. Eso es lo que llamamos la prueba de cortocircuito y la prueba de circuito abierto. Entonces ya acá nos dicen ya textualmente qué es lo que está sucediendo ahí. Entonces en la prueba de cortocircuito se hace un cortocircuito entre las terminales de bajo voltaje de un transformador y las terminales de alto voltaje se conectan a una fuente de voltaje variable. Esta medición se hace normalmente en el lado de alto voltaje del transformador, ya que las corrientes serán más bajas en aquel lado y las corrientes más bajas son más fáciles de medir. Se ajusta el voltaje de entrada hasta que la corriente de los devanados en cortocircuito sea igual a su valor nominal. Listo, entonces ya va a caducar acá la llamada. Tomémonos un descanso de 10 minutos. Ya ahorita les envío el nuevo link y hacemos un pequeño montaje acá. Analizamos lo que nos hace falta acá de la presentación y hacemos un pequeño. Listo, entonces vamos a mirar acá. ¿Me confirman porfa si están viendo ahí la presentación? Sí, profe, sí se ve. Listo, gracias. Sí, señor. Entonces vamos a hablar del tema de la potencia rápidamente. Ya habíamos hablado acá de la prueba de cortocircuito. Esas pruebas se hacen es precisamente para mirar cuál es la pérdida en el cobre y la pérdida en el hierro. Prueba de cortocircuito y prueba de circuito abierto. Es importante que la tengamos eso en mente porque eso es muy utilizado. Listo, entonces acá nos hablan de la potencia y nos dice, dado que los ángulos de la tensión y de la corriente no se ven afectados por el transformador ideal, los devanados primario y secundario en transformador ideal tienen el mismo factor de potencia. Ya nosotros sabemos qué es el factor de potencia. El factor de potencia es el ángulo que existe entre la tensión y la corriente. Es decir, el desfase. Listo, entonces acá pues ya matemáticamente lo que nos está diciendo es precisamente eso. Que la potencia, como nosotros sabemos que la potencia va a ser una potencia compleja, que va a tener una parte real y una parte imaginaria, va a ser la misma a la entrada que a la salida, en el transformador ideal. En el transformador real, pues no va a ser de esa manera, pero lo podemos aproximar a que es un transformador ideal porque la eficiencia de un transformador ronda entre el 95 y el 99%, que es lo que nos dice acá. Entonces la eficiencia de los transformadores puede variar entre un 95 y un 99%. Entonces
Todos sabemos que ya pues la tecnología ha avanzado y ya cada vez pues se hacen mejor las cosas, se hacen las cosas más eficientes. 95 y 99% de eficiencia. Entonces no sé si ya hayamos discutido la vez pasada el término de eficiencia, que no confundirlo con la eficacia, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿Me recuerdan? Si ya habíamos hablado de esto. ¿Cuál Sí, es la profe. diferencia entre, señor? Sí, sí, profe. Ah, ok, listo. Listo, para no reiterar en lo mismo. Listo, entonces acá para hallar la eficiencia, pues obviamente pues miramos cuáles son las pérdidas. Ya hablamos que las pérdidas en núcleos son debidas a la histéresis y a la corriente de Foucault. Y las pérdidas en el cobre, pues debido a las corrientes, a la pérdida por efecto Joule. Listo, entonces vamos a mirar acá el transformador trifásico, cómo es que funciona. Es pues el principio de funcionamiento va a ser el mismo, solamente que pues ya no tenemos una sola bobina, sino tenemos tres bobinas. Entonces tendríamos tres bobinas de entrada y tres bobinas de salida, que es lo que nos están mostrando acá en este gráfico. Entonces acá, para mirar una parte ya no tan esencial del transformador, sino una parte ya más técnica de cómo es la conexión, pues vamos a mirar acá en el multisim cómo serían los tipos de conexión. Entonces, para formar un transformador trifásico lo podemos hacer de varias formas, existen de muchas formas. Una de ellas es haciendo el transformador desde cero y hacerlo pues trifásico, con las tres columnas y haciéndole el embobinado. Otra forma de hacerlo es, usted coge tres transformadores y hace algo que se llama banco trifásico de transformadores. Entonces los conecta los tres. Hay diferentes formas de conectarlo, ya vamos a ver estas formas. Entonces acá nos muestran las diferentes formas de conectar el transformador. Tenemos la configuración YY, Y delta, delta Y o delta delta. También podríamos leer esto como estrella estrella, estrella triángulo, triángulo estrella y triángulo triángulo. Entonces acá nos dicen, los primarios y secundarios de cualquier transformador trifásico se pueden conectar independientemente en Y o en delta. Esto nos da un total de 4 conexiones posibles en el banco de un transformador trifásico. Entonces tenemos 3 conexiones posibles. Vamos a mirar acá en el multisim cómo es que se hace esto. Perdón. Listo, entonces vamos a ingresar acá rápidamente una fuente. Obviamente necesitamos una fuente de poder y una fuente de poder que sea trifásica. Entonces vamos a empezar con una fuente trifásica en Y. Entonces acá el software de una vez ya trae la configuración ya preestablecida. No sé si alguien haya tenido la oportunidad de cacharrearle estos software. El software no me quiso cargar en mi computador, profe. Desafortunadamente. ¿Por qué? O sea, su merced lo descargó bien. Sí, y me dice que mi Windows no aguanta, tiene que ser de un 10 para arriba y el mío es 8.2. Ah, ya. Sí, el requerimiento de la RAM. Y eso que este no está pesado. Este de pronto sí le anda. Se me hace raro porque este no está pesado. Sí, Humberto. Yo sí Eso pensé yo. lo logré descargar, profe. ¿Y cómo le ha ido? Pues sí, ¿qué día hice la clase pasada de potencia y eso sí alcancé a hacer algo? Es intuitivo, ¿no? O sea, es sencillo de manejar. Y hay harto Sí, contenido sí, en señor. internet acerca de esto. Hartos tutoriales. Sí, sí, es muy entretenido mirar cómo se maneja la corriente alterna y eso. Sí, señor. Listo, entonces acá vamos a ver cómo vamos a conectar esto. Entonces vamos a hacer una conexión YY. La primera, YY.
Entonces acá tenemos, no nos van a importar los valores, sino cómo vamos a conectar esto. Como ustedes pueden ver acá el puntico que estábamos viendo ahí en la teoría, pues acá también lo aplican, ¿ve? Entonces acá entra la corriente, hace su funcionamiento y sale por esta terminal, ¿ve? Es importante tener eso en cuenta. El puntico lo vamos a entender como el positivo. Listo, entonces conectemos la fuente, la carga en Y. ¿Cómo la conectamos en Y? Suponiendo que es una carga totalmente resistiva. Entonces ya vamos a mirar. Sí, Alfredo. Una pregunta, profe, con Señor. respecto a los transformadores. Todos tienen que ser iguales, ¿no? Y tienen que tener la misma la misma capacidad de transformación, ¿no? El mismo coeficiente de transformación. No necesariamente. Listo, gracias por la pregunta. Acá estamos disminuyendo, estamos pasando de 10 a 1. Usted lo puede cambiar acá. Usted le puede cambiar acá los valores. Acá está de 10 a 1 en el primario. O sea, usted le puede poner ahí 2 si quiere. No va a pasar nada. Y acá las cargas también la podemos cambiar. Esta, digamos que sea de 100 ohms. ¿Cómo sería este? Un sistema desbalanceado. ¿Se Ya. acuerda que habíamos Bueno, hablado que existen sistemas balanceados y desbalanceados? no recuerdo, profe. Eso lo hablamos la clase anterior, cuando tratamos los sistemas trifásicos. Es que como les digo, esto no nos podemos quedar con lo que hablamos acá únicamente porque es muy complicado que en una sola clase, a no ser que seamos genios, lo entendamos. Esto toca hacerle y hacerle y hacerle muchas veces. ¿En qué caso se utilizan los desbalanceados? El desbalanceado es, por ejemplo, el que tenemos en el barrio. El transformador está conectado a varias casas, ¿cierto? Y probablemente en alguna casa en este momento no haya nadie y en otra casa haya una fiesta, algo así. Entonces imagínese acá el transformador y acá hay muchas casas conectadas. Póngale 5 casas, 10 casas. Todas las casas no van a estar iguales. Usted como diseñador dice, no, esto es un estrato 3, estrato 2, estrato lo que sea. En promedio todas las casas van a consumir lo mismo. Usted hace ese análisis y funciona. Matemática estadísticamente funciona. Por eso hay que tener en cuenta el estrato. Pero eléctricamente van a haber picos. Va a haber un caso que alguien no esté en la casa en un momento, en el otro lo que le digo, están haciendo una fiesta pues se consuma mucha energía, ¿no? Con el equipo de sonido, las luces. O están haciendo alguna remodelación también utilizando herramientas. Eso es un sistema desbalanceado. Un sistema balanceado ocurre más en la parte industrial, donde usted ya tiene su cuadro de cargas y usted toma acá como única carga un motor. Entonces el motor es trifásico, está balanceado, está prácticamente que sin ningún desbalance. Ah, Listo, entonces, pero las tres fases tienen la misma relación de espiras en un transformador, las tres fases iguales. sí, claro. Ah. Acá en ese momento pues lo cambiamos, pero no importa. Lo que nos importa acá es cómo vamos a conectarlo. Entonces, para conectarlo en Y, nosotros tomamos como un punto común, ¿cierto? Es lo que voy a hacer acá. Entonces, las tres Sí, señor. resistencias, una de las terminales la conecto a un punto común. Hasta ahí estamos claros, ¿sí? Hago lo mismo con las bobinas Sí. del transformador. Entonces, toda la parte negativa, vea, acuérdese del punto, la conecto a un punto común. ¿Cierto? Ahí está sencillo. Y pues la que me falta la conecto a la carga. Esa sería una conexión como en Y. Ahí está conectado en Y la parte de la carga. ¿Ve? ¿Cómo conecto en Y la parte de la fuente? Pues lo mismo. Hago lo mismo acá. ¿Ve? Conecto los negativos y el positivo que me lo está marcando el punto, pues lo conecto a la fase, a la fuente a la fuente de poder, a la fuente de energía. Y ahí quedó conectado. ¿Cómo?
ahí quedó conectado en Y. Y este neutro yo lo puedo conectar a esta parte, que es el punto común, el punto negativo de los tres transformadores de la parte, en este caso, del primario, que es un transformador reductor. Está pasando de 120 voltios a ¿cuántos? Si midiéramos acá, ¿cuántos voltios habría? Si es, la relación es 10 a 1. 1200. A 12. A 12 voltios. ¿Sí, Alex? No, perdón, estaba ahora multiplicándolo, era dividiéndolo. Exacto. Si es 1 a 10, sí es como su merced dice. Pero como estamos bajando la tensión, entonces es 10 a 1. Y así es como se hace esta conexión. Acá nos faltaría ponerle el polo a tierra, que generalmente pues yo lo conecto en la parte del neutro. Lo puedo conectar con el neutro. Lo que no quiere decir, esto ya es otro tema, ¿no? Pero haciendo un paréntesis, lo que no quiere decir que el neutro funcione como tierra, que es a veces las malas conexiones que se hacen. El cable de tierra tiene que ser un cable independiente, que puede ir conectado al neutro, más no lo tiene que sustituir. Eso está ahí en las normas. La otra semana, no, el miércoles que empecemos el otro curso, les explico bien esa parte de la tierra. ¿Listo? ¿Alguna duda de cómo conectamos eso? ¿Más o menos entendido? ¿Entendido? Sí, Claro y profe. conciso. Listo. Para hacer esto, no, ¿sí ven? No necesitamos del software. Ustedes lo pueden hacer allá en su casita con una hojita, hacen el dibujito y hacen la conexión. Para aquellos que tengan de pronto disponibilidad de tiempo y también pues que les apasione esto, ¿no? Que no sea tampoco solamente por el certificado, sino que les guste de verdad la electricidad. Listo, entonces hagamos la otra conexión. Hagamos la Y delta. Entonces la Y delta dejo tal cual la parte primaria. Voy a quitar estos cables y vamos a conectar en delta. Ustedes me ayudan. ¿Cómo lo conectamos en delta? Lo primero que hago es conectar en delta la Las carga. resistencias, profe. Si la Ajá. carga. Sí, señor. ¿Estamos de acuerdo que esto es en delta? Sí, señor. Sí, señor. Ahí está en delta, ¿cierto? Listo. Ahora cómo conectamos, ahora cómo conectamos a la. ¿Cómo fue correr esto todo? Listo, ahora cómo lo conectamos al Un punto. transformador. De R1 a R2, un punto a T1 en la parte de arriba. Puede ser también, ¿no? Entre R1 y R2, así. Sí, señor. Listo. La otra parte, Y entre R2, entre R2 y R3 a T2 en listo. la parte Ahí. de arriba también. Ajá. Listo. Y ahí este ya me lo imagino que tenemos acá allá sí. R1, R3. Sí, señor. Listo. Y estas. Y esas entonces también toca hacerlas. Ah, pero ahí. Entre todos los negativos, profe, igual que el pasado. Pero fíjate que si tú haces el triangulito, ahí sí tienes una hojita. Tienes que hacer lo mismo con el transformador, lo mismo que hiciste acá con la carga. Si nosotros Sí, hacemos sí, esto claro. en común, ¿qué hacemos? No estamos haciendo ahí nada, ¿no? No, Porque queda el neutro suelto. ¿cómo que sí? ¿Y dónde lo voy a conectar? Sí, toca hacer igual que caray. las cargas, profe. Primero hay que hacer las cargas. Hacer esto, sí, la conexión de la carga. Entonces voy a quitar esto un momento.
Entonces yo voy a hacer lo mismo que hice con las cargas, lo voy a hacer pero con el transformador. Y después simplemente lo conecto en el punto común. Entonces, mira, haz de cuenta que estas resistencias son el transformador, ¿sí es? Cada resistencia tiene dos terminales. Mira, acá el transformador pues también tiene dos terminales. Entonces lo conecto uno detrás del otro. Es decir, la parte negativa del transformador 1 a la parte positiva del 2, la negativa del 2 a la positiva del 3 y la negativa del 3 a la positiva del 1. Ya quedó estas bobinas, ya quedaron conectadas en delta. Ahora ¿Cierto? sí se hace como te he dicho. Ahora sí, tomamos esta terminal acá y la conectamos acá. Correcto. Este lo quitamos acá y lo conectamos a esto. Entre T1 y T2. Eso. Y esta parte de acá la quitamos y la conectamos. ¿Dónde la conecto? Entre Acá, T2 ¿cierto? y T3. Entre T2 y T3. Y esta última carga la conectamos acá. Entonces acá hay que ver varias cosas. Obviamente, en el terreno ir a conectar esto es complicado, ¿no? En el papel es fácil, pero si nosotros ya sabemos conectarlo en el papel, usted simplemente va a identificar el punto y listo. Y eso no va a fallar. Más o menos claro qué fue lo que hicimos ahí, esa conexión en delta, en la parte de la carga. Entonces el ejercicio sería que ustedes tomaran, hicieran este dibujo allá en su casa, con tranquilidad, con calma, y lo trataran de hacer, las 4 conexiones. Ya si no lo pueden hacer, pues van y revisan el video, pero la gracia es para uno aprender las cosas, tiene que hacerlas por cuenta propia, porque viendo parece fácil, pero cuando ya uno lo va a hacer es donde empiezan a salir las dudas. ¿Listo? ¿Alguna inquietud de cómo hicimos estas conexiones? Y la configuración que hay en este momento es como si fuera Y delta. Es Y delta, Sí. pero, o sea, hay que tener algo claro. Y en la parte del transformador de baja y en la parte de la carga es delta. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Y delta. Habría, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Habría necesidad de poner el transformador? No, para verificar estas conexiones. Estamos haciendo, matando dos pájaros de un solo tiro, revisando cómo es que funciona el transformador, el tema de la conexión de acá, la polaridad sobre todo, el tema de la relación de transformación. Listo, vamos a hacer la otra parte que sería delta Y. Entonces no vamos a poner acá esta... Entonces la idea es que ustedes vayan y revisen esto con calma y traten de hacer estas conexiones. Entonces acá el software, acá donde dice source, pues simplemente ya me da la configuración ya hecha. Un trifásico en delta, ¿vean? Acá ya está conectado en delta. Entonces cuando está conectado en delta, ¿qué particularidad tiene? ¿Sí? Ya no tiene neutro. Entonces ustedes podrían hacer eso, pero la idea es que tomemos para que ustedes lo puedan dibujar allá en la casa. Tomemos la fuente, una fuente individual. Y la conecten en delta. Entonces, ¿cómo conectaríamos esta? Serían 3 fuentes individuales, ¿no? ¿Cómo conectamos estos en delta? Bueno, primero tenemos que mirar el ángulo de desfase, ¿cierto? ¿Cuánto desfase hay entre cada una de las fuentes?
120 grados. 120 grados. Entonces 120 tomamos grados. como referencia una en 0, la otra tomamos acá a 120 y la otra la tomamos a 240 o a menos 120, que es lo mismo. Entonces al que no le gusten los negativos pone 240, al que le guste pues pone el 220, el 120 negativo. Listo, ¿cómo lo conectaríamos en delta? Lo ¿En mismo serio? que hicimos con la resistencia. Igual. De la misma manera, profe. Lo mismo que hicimos acá. ¿Sí? Sí, señor. Es exactamente lo mismo. Hay que tener en cuenta que vea positivo con negativo y positivo con negativo. Porque si no, no va a funcionar. Y esta ya es una conexión en delta. Y hacemos lo mismo. Conectamos en delta la parte primaria. Entonces negativo con positivo y positivo, la parte de arriba, con el negativo. ¿Listo? Y lo conectamos igual. Entonces conectamos esta parte acá y esa la puenteamos. Nos toca ir quitando y poniendo al mismo tiempo. Esta de acá hacemos lo mismo, la conectamos entre estas dos, se lo Puentear. conectamos ahí y esta en la última parte que nos hace falta, acá, y lo puenteamos acá con... y ahí quedaría. ¿Qué conexión es esa? Delta, Delta, delta. delta. Delta delta. Entonces ahí uno puede practicar el tema del desfase, el tema de la conexión del transformador, mirar todo lo que es. Hicimos delta delta, entonces ustedes de tarea hacen el delta Y. Pueden también simular la impedancia de las líneas. ¿Cómo se simula la impedancia de las líneas? Poniéndole una resistencia y poniéndole una bobina. Entonces usted le podría poner esto allá en su dibujo que va a hacer, ponerle la resistencia y ponerle la bobina. Y esta sería la pérdida que hay en el cable, suponiendo que la carga es netamente resistiva. Pero el cable sí va a tener una pérdida inductiva. Listo, entonces esto era lo que tenía para mostrarles el día de hoy. Espero que les haya gustado, que no se hayan aburrido tanto con esto. Y No, sobre todo pues, profe, que espectacular. que les haya servido porque es importante para el tema de la conexión de los motores. Eso lo vamos a ver mañana. Mañana vemos cómo esto lo aplicamos también al motor. Vamos a mirar cómo funcionan los motores y los generadores. Listo, entonces llamemos lista rápidamente. No sé si hay alguna pregunta acerca de esto. Ahí no hicimos ninguna simulación, solamente hicimos las conexiones. Entonces ustedes también la pueden repetir allá en su casa y ya ustedes tienen el libro. Ahí hay ejemplos de las conexiones. Y una manera sencilla, profe, es hacer un triangulito y una estrellita, entonces ya es más fácil Sí, señor. de guiarse. Sí, sino que acá no deja en diagonal, ¿sí? Sí, sí, sí. No, pero para los compañeros. Ah, sí, lo pueden poner ahí diagonalmente. Pero pues también pueden practicar así en horizontal y vertical. Listo, entonces vamos a llamar lista. Y ya para irnos a descansar.
Andrés José Alvis. Profe, muy buenas noches, Buenas presente. noches. ¿Cómo le fue con esto hoy, Andrés? Interesante, profe, aprendiendo de usted y de los compañeros como todo. Pues gracias a Dios, ahí vamos, dándole. Listo, bien. La idea es que trate de hacer el ejercicio ahí. Yo les voy a compartir la presentación para que lo puedan revisar. Ah, listo, hágale, profe, hágale, todo bien. Listo. Johnny Balanta. Cristian Manuel. Alexander Bermúdez. Presente, muchas ¿Cómo le fue? gracias por tan excelente clase y el videito muy bueno, aprende uno mucho, pues visualmente tiene que entender uno. Sí, Muchas señor. gracias, hombre. Listo, con mucho gusto, Alex. Cristian Ricardo. Sergio Armando. Presente, profe. ¿Cómo le fue con esto? No, ay, bien, profe. Echando mente por ahí a las conexiones y eso. Espero que con el ejercicio me vaya bien. Listo, bien. Vale. Esto toca hacerle uno mismo porque solo viendo no queda nada. Sí, exacto, profe, así es. También obviamente demanda tiempo. Pues ahí es donde entra la parte del sacrificio, ¿no? Cambiar descanso por Sí, no, estudio. toca ahorita, después de las clases toca que dedicarle por ahí una horita al diseño y eso. Sí, señor. Y revisar también el libro. Ahí está el libro para que puedan mirar eso. Sí, así es, profe. Listo, bien. Manuel Andrés García. Presente, profe. ¿Cómo le fue, Manuel? Bien, profe, ahí echándole cabeza a la vaina porque pues siempre lo confunden un poquito, pero ahí vamos dándole a la vaina. Listo, bien. Lo importante es tener siempre ahí la motivación presente. Listo, profe, gracias. Bueno, con gusto. Carlos Andrés Joven. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, ¿Cómo bien, le muy fue a bien, profe. Carlos? Muy interesante el tema, profe. De casualidad, hoy estábamos trabajando con eso, una empresa, comentando un transformador de trifásico Sí, a que voltaba un voltaje de 480 voltios. sí, señor. Muy bueno el tema, sí, señor. Ah, ok, listo. O sea que sí, de pronto le sirve esta teoría Sí, para claro, muy su excelente, trabajo. sí, señor, claro. Muy Listo, interesante, sí, bien. señor. Y chévere porque Gracias. tiene Ok. contacto con la máquina para entenderla mejor. Sí, señor. Gracias a Dios. Bien. Listo, gracias. Sí, Crislin, ya acá le puse la asistencia. Sí pudo Sí, estar profe, presente yo en estaba en la... la clase. Sí pudo Sí, estar en las presente dos, sino, sí, señor, sino que pues el internet mío está un poquito maluco y yo no sé qué pasa. Listo, ok, Pero no sí. importa. Keimer Mendoza, Presente, profe. ¿cómo le fue, Keimer? Bien, bien, excelente. Pues, como le comenté la vez pasada, en la clase pasada, pues ya he hecho varias conexiones en motores y pues bien. Listo, bien. Mañana revisamos lo de los motores. Alfredo Millán, Presente, profe. ¿cómo le fue, Alfredo? Muy bien, profe, recordando cositas y aprendiendo más todavía. Sí, señor. Pues lo Sí, de la señor. conexión es lo que a mí se me hace más fácil. No sé, Sí. asumirse. Ya la parte de la cálculo de las pérdidas, de hacer la prueba de cortocircuito, de circuito abierto, también no pasarla por alto, ¿no? Porque esas pruebas pues Eso son es lo muy más, eso es comunes. lo que a mí más me intriga, lo que más me gusta a mí. Sí, Sí, señor. eso como decimos, pues tiene muchas aristas, muchas cosas, entonces hay gente que le gusta más la parte de la conexión, otra más la parte del diseño, entonces esto es como simplemente un brochazo ahí, una introducción a lo que es las máquinas eléctricas. Sí, y para recordar y para en caso que uno, porque a mí hace unos años atrás me presentó una situación de un motor trifásico que se utilizaba en un refrigerador y hubo un corto y debido a ese corto se estalló prácticamente todo un tablero gigantesco y mejor dicho fue un desastre, pero fue por el tema del motor, por una Y conexión que también hizo. por el tema de las protecciones, ¿no? Sí, y un técnico que cometió el error de
conectó mal. O sea, ahí lo que estaba hablando de la parte del neutro y polo a tierra, Sí. Conectó una fase a tierra y el neutro a la polo tierra. Sí, entonces hubo una explosión allá, imagínense. Ustedes para que tengan mucho cuidado los compañeros. Pero también el tema, eso se llama coordinación de las protecciones, ¿cierto? Sí, y las protecciones estaban muy antiguas y se quedaron pegadas, por eso se estalló. Sí, es que ya están fallando, entonces ahí es donde se va todo, porque se daña todo, por no hacer la Sí, inversión de las correctas protecciones. Sí, señor. Listo, Alfredo, gracias. Bueno, profe. Robinson Mina. Profe, presente, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le fue, Robinson? Profe, ahora después de la segunda me quedé un poquito porque me cayó el sistema y no pude estar, pero me toca que repetir la clase para hacer el ejercicio que colocó ahorita. Pero sí, muy bien, muy buena clase. Igual toda esta información, yo les compartí es que no sé si solamente les compartí el libro del Alexander, el que dice Sádico, o el del Chapman también, creo que ambos. Solamente un libro, profe. Ahorita les paso entonces el del Chapman, que es de donde saqué esto. Muchas gracias. Apolinar Padilla. Lenin Khaled. Presente, profe. ¿Cómo le fue, Lenin? Bueno, profe, ahí bien, gracias, entendiendo la conexión para los motores, sí, interesante. Me gusta, ¿para qué? Listo, bien. Eso es lo importante. Que nos Sí, guste. claro, profe, ahí, no aprendiendo poco a poco. Listo, Lenin, bien. Gracias. Oscar Humberto Riveros. Ah, perdón, Lizeth Paola. Perdón. Lizeth Paola. Yo, profe. ¿Cómo te fue, Paola? Bien, profe, la cabeza, es que no encontré el icono ahí en las reacciones, pero la cabeza, ¡kaboom! Con eso de las conexiones, profe, o sea, es bien complejo el asunto, o sea, es bien complejo e interesante, pero pues cuando tú ya lo pones así como tan sencillito, de vengan, miren, acá, imagínense en el triangulito, pues uno queda como, ay, pues sí, ¿no? Era como obvio, pero no era tan obvio, profe. Exactamente, sí, es que cuando alguien lo está haciendo, un tercero lo está haciendo, uno entiende, curiosamente, pero cuando lo va a hacer uno, ya empieza uno ahí a dudar. Entonces, por eso la invitación es esa, que hagan los ejercicios, ahí están pues los ejemplos, pueden mirar el video, pueden mirar la presentación y dedicarle algo de tiempo a esto. Sí, profe, tienes toda la razón. Pues yo sí no he tenido contacto con esas conexiones, o sea, solo teoría, realmente. Entonces, pues, imagínate, después cuando la vayamos a conectar en vivo y en directo es diferente. Esperemos que no haga un kaboom. No, ojalá que no. Ojalá que no. Listo, Paola, gracias. Oscar Humberto Riveros. Sí, presente. ¿Cómo le fue, Oscar? Pues bien, profe, bien. Sí, ¿Se había visto algo de esto alguna vez? Sí, señor, sí, en motores sí he tenido la oportunidad de trabajar. En transformadores sí casi no. Sí, eso más que todo pues se utiliza pues uno, ¿no? Que trabaja en la parte de la industria es más para los motores. El transformador pues ya es no tanto. Ya para la gente que trabaja en la parte de la subestación. Sí, señor. Listo, Oscar, gracias. Mariana Romero. Profe. Sí, Mariana. Presente, profesor. Bueno, compañero, para mí también es completamente nuevo. Teoría, digámoslo así, no es mi área, pero pues me interesa aprender de todo un poco. Y pues apoyarme en el libro, como tú dices, en la información que tú nos has dado. Listo, Mariana. Gracias. Gracias a ti. Anderson Yesid Ruiz. Sí, señor, profe. ¿Cómo le ha ido, Anderson? Bien, profe, pues afortunadamente en el tema de los transformadores también he estado trabajando y pues reforzando mucho esto de tema de las conexiones que está siempre bien interesante, profe. Listo. Gracias, Anderson. Bueno, profe. Miguel Ángel Sierra.
Presente, profe. ¿Cómo le fue, Miguel? Pues ahí aprendiendo, profe. Ahí está un poquito perdido, pero ahí vamos. Listo, ahí queda el material para que lo revise. Sí, profe. Porque pues Dale. lo que decimos, esto no es que sea así tan trivial, tan fácil, tan mogollo, entonces toca dedicarle tiempo. Sí, sí. Johan Andrés Suesca. Fernando Tuirán. Presente, profe. ¿Cómo le fue, Fernando? Bien, bien, gracias a Dios, aprendiendo las conexiones de los motores. Listo. Es Mañana muy pues vamos a interesante. revisar bien cómo se conecta. Es lo mismo, el generador y el motor. Bueno, Aplica lo listo. mismo que para el transformador. También no olvidarse de la parte teórica, ¿no? De la parte conceptual de cómo es que funciona el transformador. Bueno, listo. Bien, listo, profe. Listo, bien. Gracias. Germán Umaña. Presente, profe. ¿Cómo le fue, Germán? Ahí vamos, profe, ahí vamos aprendiendo. Listo, bien. Gracias. Bueno, con gusto. María Alejandra Velázquez. Alfonso Cerda. Presente, profesor. Presente. ¿Cómo le fue, Alfonso? Pues bien, hay que repasar un poco ciertas cuestiones pero bien. Señal, muy bien. Listo, bien. Para afianzar datos. Gracias. Listo, Muy gracias a amable. usted. Listo, nos vemos mañana. Gracias por la asistencia. Gracias por la participación. Profe, el libro que tenemos de Sadiku. Mañana tenemos la última sesión. El libro que tenemos de Los Sadiku. que todavía no hayan subido la tarea. Entonces, para que no se les olvide, ¿no? Profe, una pregunta. ¿Mañana es la última clase? ¿En teoría? Sí. Ah, ok, profe. Sí, mañana es la última clase. Terminamos. Listo, profe. ¿Y hay plazo de subir la tarea hasta cuándo, profe? Pues sería hasta mañana, yo creo. Máximo hasta el miércoles. Dejémoslo hasta el miércoles. Porque ya si ustedes no lo suben eso, pues ya no nos demoramos en subir. Porque yo les puedo dar plazo, pero se les va a demorar el certificado. Entre más Muchas ustedes gracias, demoren, más feliz noche. me demoro yo en subir allá las evidencias a la Hola, plataforma. profe. Porque yo tengo que subir las evidencias allá. No, profe, pues la demora del certificado es lo de menos, digo yo, ¿no? Pero de pronto alguien sí tiene afán del certificado. Bueno, sí, profe, tienes razón. Hola, profe, buenas noches. Discúlpame, no alcancé a conectarme temprano en la segunda sesión. ¿Cómo es tu nombre? Caterine Moncada. Tienes acá unas fallas, Katherine. Sí, profe, he presentado varios inconvenientes ahí con la ¿Ya conexión. subiste la tarea? La primera le estoy realizando el Tinkercad 10. Listo. Hasta mañana hay plazo, hasta el miércoles hay plazo. Gracias, profe. Igual también me toca subirle la última evidencia, pero esa sí es más fácil porque es un cuestionario de opción múltiple. Entonces ese sí lo llenan rápido. La más demorada es la primera. Por eso dejamos tiempo, pero si se dejan colgar. Listo, entonces hablamos mañana. Listo, profe, vale, muchas gracias. Bueno, con gusto. Que descansen. Gracias, profe, buenas noches. Igualmente, profe, que esté bien. Bueno, con gusto. Gracias, profe. Buenas noches. Igual.